Buenos días. Estudié en Palabra de Vida, así que traemos ese ADN de buenos días. Muy bien, es un gusto para mí estar. La verdad que en el primer servicio, cuando dijeron Iglesia Vínculo, pues como que no aplaudieron, pero ustedes ya me cayeron mejor, porque ustedes sí aplaudieron. Entonces ya tienen un punto extra, así que aprovechenlo aquí en la tierra, porque en el infierno ya no se puede usar y en el cielo no sirve. Entonces, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por recibirnos. Estoy muy contento cada vez que vengo a Querétaro, es fabuloso venir y estar compartiendo con ustedes. Y hoy, por la gracia de Dios, pudieron venir con nosotros 12 personas más, así que por ahí andan, no sé dónde estén, algunos están acá adentro, no sé, pero ahí andan. Así que pues vamos a entrar en materia de lo que me trajeron, ¿ok? No sé cuántos de ustedes descansan en las promesas que alguien les hace. Muchos de ustedes muy probablemente ya están cansados de promesas, principalmente las que nos expresan algunos por ahí. Entonces, pero yo quiero hablarles de mi experiencia cuando yo le hago una promesa al ser que yo comparto con él todos los días y se llama Matías y es mi hijo. A mi hijo le encanta el básquetbol y si yo le digo a él, mañana te llevo a jugar básquetbol, yo sé que todo el día él se va a levantar y va a estar emocionado porque va a ir a jugar básquetbol conmigo. Pero si yo no lo llevo, él llora. Y lo que me dice es que tú me lo prometiste. Y tiene una palabra al repique del final que es frase de mi esposa, ya la adoptó él, y él dice, lo que se promete, se cumple. Ok. Entonces tengo que llevarlo a jugar básquet porque lo que se promete, se cumple. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos en este lugar y venimos queriendo escuchar promesas de Dios? Es más, vamos a la iglesia con el deseo de que el pastor diga una promesa y yo diga la recibo, la decreto, y he ido a iglesias yo siendo el que va esperando a que el pastor diga ven al frente y renueva tu pacto con Dios. He ido a reuniones de matrimonios en las que se hace hasta la renovación de pacto porque pudo haber alguna infidelidad, alguna falla del voto, ¿no? Pero te voy a decir algo, Nehemías 8, Nehemías 9 y Nehemías 10 están en ese contexto, renovando el pacto. Ellos se fueron cautivos a Babilonia, 70 años, muchos de ellos ya eran segunda o tercera generación, y están regresando a su casa. Ya vino Zorobabel, ya vino Esdras, ya vino Nehemías, ya tienen murallas, ya tienen el templo. Pero en una renovación del pacto sucedía algo, y para que tú entiendas que era la renovación del pacto, tienes que entender que Dios se ha comprometido a relacionarse con el hombre, sí, pero ojo, sus relaciones con el hombre han sido por pactos. Con Adán y Eva, con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel. Y así podemos ver pactos y pactos en la Biblia. Pero en todos los pactos vemos una característica. Siempre el hombre se ha rebelado. Ha sido necio. Es un proverbio. Hay más esperanza encontrarse con un necio que con alguien que es orgulloso. Pero aquí se juntaban las dos. Era un pueblo soberbio, prepotente, orgulloso. Es más, te voy a decir algo. Venimos a la iglesia sin pasar un tiempo de oración en la semana porque somos prepotentes y orgullosos. Sentimos que nosotros podemos hacer las cosas. Y así estaba este pueblo. Por eso ahora entienden que la semana pasada que el pastor Bay les habló de Nehemías 8, estaban leyendo la ley que ellos desconocían. Ellos ya no hablaban hebreo. Traían un dialecto que se conocía arameo. Una mezcla entre el hebreo y el caldeo. Elí, Elí, lama sabactaní, ¿te suena? Arameo. Por lo tanto, cuando traen la ley y le dicen a Esdras, léenolas, no le entendían, necesitaban intérpretes de esa ley. La leyeron 6 horas, fueron quebrados al punto de ver en la ley todo lo que habían fallado. Al punto de que llegó el día en el que dijeron, ¿en qué fecha estamos? Fiesta de tabernáculos, hay que celebrarlas. Se fueron 7 días afuera de sus casas, en los patios, en las azoteas, en todo. Estaban celebrando en el templo y estaban recordando algo. Nuestra fortaleza no está en las casas que habitamos, porque nuestros
parientes anduvieron en el desierto y fueron vulnerables y nunca Dios los abandonó. Y estaban recordando algo: estas murallas no son nuestra protección. Este templo no es nuestra adoración, es Dios. Y entonces terminan de leer todo el 8 y ahora entran al capítulo 9. Pero tienes que entender cómo era un pacto en esos tiempos. Un pacto tenía 4 partes. Y ojo, era siempre un rey, un soberano, con un pueblo conquistado, en el que primero se decía algo y era el preámbulo. En el preámbulo se enumeraban las características que tenían ambas partes, el rey y el pueblo. Segundo lugar, se leía de un prólogo histórico. En el prólogo histórico se trata acerca de las características que se enumeran acerca de la lealtad y la dignidad que tenía ese rey. Tercera, era un compromiso que se extendía de parte del rey hacia los súbditos. Y cuarta, había estipulaciones. Si tú fallas, ¿qué va a pasar? Vas a tener consecuencias. Si tú obedeces, ¿qué vas a tener? Beneficios. Para que regresemos hasta Éxodo 24, el primer pacto que celebra Dios con el pueblo de Israel. Vemos, hablando en Éxodo 20, y les dice: yo soy el Señor tu Dios. O sea, yo soy el rey, ustedes son mi pueblo, mis sumisos, mis vasallos. Ese es el preámbulo, pero tuvo ese mismo un prólogo histórico, pero que Dios fue muy breve y les dijo en Éxodo 22, el que te sacó de la tierra de Egipto. Suficiente para que ellos recordaran todo lo que había pasado, las plagas, el mar, todo lo que ustedes conocen, que ahorita lo van a ver. Pero entonces venía una extensión de un compromiso. Ya vieron quién es Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué Dios espera de ustedes? No tendrás dioses ajenos. Santificarás el día. Y empieza a enumerar todos los 10 mandamientos, que eran ¿qué? Compromisos que ellos extendían. Pero nosotros encontramos estipulaciones claras como: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahí hay una estipulación. Pero si nosotros vemos Deuteronomio 28 y 29, encontramos: obedece, hay bendición; desobedece, hay maldición. Fueron al cautiverio, ¿por qué? Porque rompieron el pacto. 70 años, en resumen de 490 años que ellos no celebraron cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra, no lo hicieron. Te pasó la factura. No me olvido, 70 años, tienes que regresar. Y ahora ellos están leyendo la ley y están quebrados porque se dieron cuenta de algo: soy desobediente. No cumplimos el pacto. Pero se acuerdan ellos que en Éxodo 24 celebran un pacto y en Éxodo 34 Moisés renueva pacto. ¿Se acuerdan que Josué 8 para entrar a la tierra renuevan pacto? ¿Se acuerdan también que en Segunda de Reyes llega Josías, ve la idolatría brutal que había y ¿qué hace? Renueva pacto. Y ahora Esdras, Nehemías, los levitas leyeron eso, recordaron eso y ¿qué dijeron? Renovemos pacto. Es por eso que cuando lees el capítulo 10 te das cuenta que hay un pacto que ellos dicen: venimos a celebrar contigo. Pero algo me llama la atención: no hay respuesta de Dios a ese pacto. En las anteriores sí. Es en este contexto en el que se escribe Nehemías 9. Su preámbulo, su prólogo histórico, su compromiso del pacto y las estipulaciones están en 8, 9 y 10. A ver, paréntesis. ¿Cuántos de nosotros vamos a las iglesias esperando a que el pastor diga: ven al frente, renueva tu pacto con Dios? Quizás le fallaste, pero ven y renueva tu pacto. Vamos a leer Nehemías 9, no todo, porque en el primer servicio me eché casi 15 minutos leyendo el capítulo, así que en este no lo vamos a leer todo. Pero vamos a leer por lo menos la primera parte. Y vamos a hablar acerca del preámbulo de este pacto. Dense cuenta cómo habla aquí Nehemías. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie.
¿qué haciendo? Confesando sus pecados. Lo primero que hicieron fue la confesión de sus pecados al Dios de la promesa, al Dios que había hecho un pacto. ¿Con quién? Con Abraham. ¿Con quién más? Con el pueblo. ¿Con quién más? Con David. ¿Con quién más? Con Salomón. Y entonces ahora ellos confiesan sus pecados. ¿Cuánto tiempo pasaron haciendo eso? En el versículo 3 al 5, miren lo que dice. Puestos en pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. ¿Se dan cuenta? Leyendo. En el 8 le dijeron a Esdras, trae ese libro. Lo leyeron y ahora vuelven en el día 24 y les dicen, vuelve a sacar el libro. Vamos a leerlo. ¿Cuánto? Una cuarta parte del día. Hermanos, ¿cuánto es eso? Si un día tiene ¿cuántas horas? En tu hora, en tu día latino. Pero en el día hebreo eran solamente 12. Una cuarta quiere decir de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana leyendo ¿qué? La ley de Dios. Esos alumnos de Palabra de Vida y los que estén aquí, 20 minutos en hora silenciosa y sufrimos. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros? Queremos que haya una obra de Dios en nuestros corazones sin venir a la palabra de Dios. Ellos pasaron 3 horas leyendo la ley. Y cuando tú llegas a la ley, lo único que tú encuentras en esa ley, ¿qué es? Eres culpable. No hay otra cosa. Pero ellos trataron de ver, bueno, se puede cumplir, ponemos ciertos mandamientos. Pero después de ellos pasar 3 horas, dice el versículo 3, por favor, vamos a seguir leyendo. Y dice, estuvieron leyendo la ley del Señor su Dios y otra cuarta parte estuvieron ¿qué? Confesando y adorando al Señor ¿qué? Su Dios. Wow. 3 horas más se la pasaron, ¿sabes qué? En alabanza. Confesando con sus bocas quién era Dios, qué había hecho Dios y adorando a Dios. Porque adoración es reconocer quién es Él y qué es lo que Él hace. Ustedes son un ejemplo para nosotros, como Iglesia Lumina para Iglesia Vínculo. Nuestros servicios duran 2 horas a 2 horas y media. Uno solo. La predicación dura cerca de 50, 60 minutos. Aquí me siento así. La alabanza son 6, 7 cantos. Estamos en el calor porque no hay clima. Tenemos un techo de lámina. No somos mejores que ustedes, porque hay gente rebelde que, ojo, se queda afuera en el estacionamiento y entra hasta que termina la alabanza. Y entra nada más a escuchar la predicación. Termina la predicación y se sale antes de que levanten ofrenda. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que nada más puede vivir de la palabra. Pero ojo, una persona que viene a la iglesia viene a hacer esto, a leer la palabra y a adorar al Dios de la palabra. Y lo que se da como reflejo, ¿qué es? Lo que pasa más adelante. Se levantan los levitas, un grupo de 8 personas, y vayan por favor al versículo 5. Entonces los levitas, están todos los nombres, dijeron algo en el versículo 5. Levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre ¿qué? Eso es adoración. Vemos aquí a un pueblo que está haciendo algo, está leyendo la palabra y está adorando al Dios del pacto. Cuando mi hijo me dice, lo que se promete se cumple, ¿sabe lo que él está haciendo? Está apelando a mi palabra. ¿Ok? Un pacto de Dios es su palabra. Y ahora ellos apelan a la palabra del Dios del pacto. Y ahora comienza en el versículo 6 hasta el versículo 31 una apelación grandísima que no voy a poder leer toda porque si no, tú no creo que aguantes 3 horas y 3 horas. Perdóname, pero es que los humanos somos así. Ya cada vez va siendo menos el tiempo que queremos pasar. Pero en el versículo 6, mira lo que dice. Solo tú eres el Señor. Por favor, te voy a pedir algo. Cuando llegues a tu casa, termina de leer el capítulo y remarca todas las veces que aparece la palabra tú. ¿Ok? Dice, solo tú eres ¿quién? El Dios. Tú eres el Señor que hiciste los cielos,
Dice, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay. Que dice, tiene un ejército en los cielos que se postran ante ti. Versículo 7, tú eres el Señor Dios. Que escogiste ¿a quién? Abraham con M. Y dice, y lo llamaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre, ¿quién? Abraham. Le cambió el nombre porque dice, hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él ¿qué? Un pacto. Y la primera apelación que el pueblo aplica en los versículos 6 al 8, tú eres el Señor creador que has hecho un pacto, una promesa con Abraham. Pero luego llegamos al versículo 9. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar rojo. Entonces hiciste señales y maravillas. Mira el 11. Dividiste el mar delante de ellos y echaste en los abismos a sus perseguidores. Mira el 12. Con columna de nube los guiaste de día. Versículo 13. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y dice, y desde el cielo hablaste con ellos y le diste ordenanzas, le diste la ley. Mira el versículo 14, les hiciste conocer tu santo día de reposo. Mira el 15, les proveíste pan del cielo. Pero antes, en el versículo 14 al final dice, ¿por medio de quién? A ver, tú hiciste un pacto con Abraham, porque tú eres el Señor creador que hiciste una promesa a Abraham. Pero tú también eres el Señor redentor, que continuaste tu pacto, aunque nuestro pueblo falló, por medio de Moisés. Y aquí no vienen narradas todas las desobediencias de José, todas las desobediencias de los hermanos que mataron a José según la mentira que le dieron al padre. Todo eso está nombrando aquí. Ese es el preámbulo que está diciendo. La apelación está, tú eres el Señor creador, pero tú también eres el Señor redentor, que continúa con el pacto por medio de Moisés. En el versículo 16, por favor, dice, y aquí es donde entra un punto especial. Están hablando los levitas, ya fueron confrontados con su pecado, recuerdan el pecado de sus padres y ahora hablan de sus padres. Mira lo que dice en el 16. Pero ellos, nuestros padres, que vivían en Juriquilla, obraron con soberbia, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón. Apelación. Nuestros padres fueron desobedientes, pero no quiero volver a ver la desobediencia de mi padre, sino quiero ir a ver ¿qué? Lo compasivo, clemente, misericordioso y perdonador que eres. Porque tú eres el Dios perdonador que nunca abandonó a su pueblo. Versículo 16 al 25. Por eso le dice en el 17 al final, tú eres el Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Cuando Moisés renovó pacto, este mismo versículo leyó en Éxodo 34. Y dice en el 18, ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias, en tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto. Porque eres un Dios creador, que hiciste un pacto con Abraham. Eres un Dios redentor, que continuaste el pacto por medio de Moisés. Pero eres también un Dios perdonador, que no abandonó a su pueblo, aun cuando eran unos necios, rebeldes y contumaces. Versículo 26. Vuelve a decir, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en mano de tus enemigos, que los oprimieron. Pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión le diste libertadores que los liberaron de mano de los opresores. Pero cuando tenían descanso, o sea, apenas si pasaba la bronca, apenas si pasaba la prueba, apenas y ya se sentían, ¡ay, qué buena onda! Volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonaste en manos de sus enemigos para que los dominaran. Pero Héctor, me acaba de decir que no los abandonó y ahora los abandonó. No, aquí quiere decir, los entregó.
Porque cuando Dios te entrega, después de continuar en tu pecado y vienen consecuencias, puedes decir, es que Dios es malo porque se enojó contra mí. No, Dios es muy bueno porque te está amando y te está queriendo traer otra vez a Él. Pero no hay nada peor que Dios te deje hacer tu voluntad. Y de allá vas a regresar como el hijo pródigo y vas a volver a tu casa, a la casa de tu padre. ¿Sabes por qué? Porque Dios te aceptó conociendo tu pasado, pero también sabiendo la porquería que ibas a hacer en el futuro. Porque nuestro Dios es compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y no nos abandona. Tú eres el Dios paciente que amonestó a su pueblo. Si tú piensas que la disciplina que te hacen pasar en la iglesia, que Dios te trae a tu vida, es porque Dios es malo, creo que no tienes una correcta perspectiva de lo que Dios es. Porque Dios es amor y al que ama, disciplina. Y Dios es un Dios que hace un pacto, pero Él es un Dios clemente y compasivo, pero amonesta. Y mi amado, si Dios no te ha amonestado, el que no recibe disciplina es un bastardo. Ten cuidado. El último punto, mira lo que dice en el versículo 29. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas. Los cuales, si el hombre los cumple, por ellos vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu y por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Quiero que dejarte bien en claro algo y me gustaría que esto se te quedara en tu mente toda la semana en el grupo misional. Toda nuestra vida cristiana se trata de nuestra relación con Dios. Y porque toda nuestra vida cristiana se trata de nuestra relación con Dios, es indispensable descansar confiados en su promesa, en su pacto, no en el mío. Toda nuestra vida cristiana depende de nuestra relación con Dios. No hay vida cristiana si no hay relación con Dios. Es indispensable que el cristiano que tiene esa vida en Cristo descanse confiado en la promesa de Dios de hacer ¿qué? De redimirte. Ojo, estas personas, viene el versículo 32, ya hablaron del pecado, ya hablaron lo bueno que es Dios, ya apelaron a Dios, pero ahora mira, ahora hablan personalmente y dice, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, y ahí viene la apelación, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido. Pero en el versículo 33 hay algo clave. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, todos nuestros gobernantes, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Y miren el versículo 38. A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. O sea, ya apelaron al Dios del pacto y ahora es súper fácil. ¿Qué dicen? Hagamos un nuevo pacto. Renovemos el pacto. Ya lo hizo Moisés, ya lo hizo Josías, ya lo hizo Josué. Entonces, también nosotros lo podemos hacer. Y eso les va a hablar la semana que viene Pablo. Porque ellos, como tal, lo que estaban haciendo es, nos comprometemos a esto. Sí, una generación, con un deseo fuerte de querer obedecer a Dios. Pero 400 años más tarde, mataron a Dios. ¿Por qué? Porque en su intensa gana de querer renovar el pacto, se estaban olvidando de algo.
somos pecadores. Tú quizás vienes en esta mañana aquí y vienes esperando a que Héctor te diga, ven al frente y renueva tu pacto. Ven al frente y Él tiene otra oportunidad para ti. Porque 7 veces cae el justo y una más se levantará. Ven y renueva el pacto. Amado hermano, yo si te digo eso soy un charlatán. Porque yo no vengo a decirte renueva el pacto. Yo vengo a decirte algo hoy. Recuerda el pacto que Él hizo, en el cual tú no estás involucrado, porque tú nunca lo ibas a poder cumplir. Y confía y descansa en ese pacto. Eso me lo vas a terminar de entender cuando tú veas esto y lo compares a la luz de Hebreos 8 y Hebreos 9. Por favor, si me pueden acompañar ahí. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Dios vio al pueblo de una manera específica. La angustia en lo que ellos estaban no era bajo el sometimiento de reinos y autoridades. La angustia, la aflicción en la que el pueblo estaba era en la sumisión y en la esclavitud del puerco y cochino pecado. La angustia y la aflicción que tú y yo tenemos en esta mañana y todos los días cuando nos levantamos y Satanás nos acusa de nuestro pecado porque es el acusador, no es la sumisión que tengo a la autoridad, es la esclavitud que tengo a mi pecado. Porque todos aquí venimos con algún pecado que no queremos confesar porque es un pecado permisible en mi vida. Es algo respetable, es algo que le guardo lugar, es algo que le dejo que conviva con el Espíritu en mi vida y que no me trae dolor y no me trae vergüenza. Y aunque me lo marquen, me autojustifico. Le echo la culpa a los demás y no acepto mi pecado. Porque la esclavitud en la que estamos, Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Confiamos en el Evangelio que Él ya nos liberó de la pena por el pecado. Gloria a Dios. Ya no tengo ninguna consecuencia porque para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Aleluya, gloria a Él. Confío en que el Evangelio me dice una verdad, que he sido liberado no solamente de esa esclavitud, de esa pena, sino del poder que el pecado ejecuta en mí. Porque por eso dice, pero gracias sean dadas a Cristo Jesús, quien me ha liberado y ya no soy esclavo del pecado, porque ahora todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Porque me dio su Santo Espíritu para poder vencer el pecado. Porque ya no tiene el poder sobre mí. El Evangelio es la verdad, que he sido liberado de la pena, he sido liberado del poder. Pero el Evangelio es la gloriosa verdad de que voy a ser liberado un día en el cielo de la presencia del puerco pecado en mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque el pacto tú no lo podías cumplir. Era Cristo. Hebreos 8. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ya no apelamos a lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Apelamos al Padre que tuvo un plan en su mente de salvación, de redención, al Hijo que amorosamente y voluntariamente se sometió al plan de redención del Padre, y al Espíritu que hoy ejecuta los beneficios del plan de redención en nosotros. Porque al que cree, todo le es posible. Pero eso es ser salvo eternamente. Porque tenemos un mediador con un mejor pacto, con mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque ese primer pacto tenía defectos para mostrarle a la gente que eran pecadores y llevarlos a un nuevo pacto, el cual Dios no está renovando pactos con nosotros. Es Dios comprometiéndose y prometiendo a Él mismo y cumpliéndolo por medio de su palabra. Por eso Hebreos 9:15, mira lo que dice. Por eso Cristo es el mediador ¿de qué? De un nuevo pacto, a fin
de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso no lo prometía el primer pacto. El segundo sí. ¿Se acuerdan cuando Jesús instituye su cena? Y dice, hablando acerca de comerás del pan, beberás de la sangre, la cual es mi sangre. ¿Sangre de qué? Del nuevo pacto. Porque en un pacto, al final te has de acordar lo que hizo con Abraham en Génesis 15. Partió el animal, se regó la sangre y Dios pasó en medio de ella. ¿Es así? Y en este pacto, Dios el Padre crucifica a su Hijo, se riega sangre y es Él pasando por ese nuevo pacto y diciendo, no te preocupes, Iglesia Lumina, no depende de ustedes. Ustedes ya confían en mí. Todo depende de mí. Porque el Padre me bendijo con toda bendición espiritual en el cielo. El Hijo me redimió de todos mis pecados. Y el Espíritu me aplica todos los beneficios de la redención cuando confío en Él. ¿Por qué? Porque sencillamente toda nuestra vida cristiana se trata de nuestra relación con Dios. Es indispensable que nosotros descansemos confiados en esa promesa, que se trata de Él conmigo. La promesa de Dios de redimirnos por medio de la persona y la obra de Jesús es la más importante. Amados, un día Dios creó a Adán. Él le dijo, todo lo que está aquí puedes comer, beneficios. Solamente una cosa no hagas, no comas de estos dos árboles. Requisitos, estipulaciones, el día que comas morirás. Y ese día Adán, ¿qué hace con Eva? Violan el pacto. ¿Por qué? La buena obra que tenían que hacer, ¿cuál era? Obedecer. Y Dios en su gracia manifestando que el hombre no se salva por sus buenas obras. Y el hombre está incapacitado de salvarse por las buenas obras. Nada de lo que tú hagas y te esfuerces y renueves pacto 1001 veces no sirve. Porque el primer pacto se rompió. Pero en su gracia, Génesis 3:15, ¿qué dice el Señor? Hablando con la serpiente. Va a venir alguien, un niño que va a nacer de esta mujer, al cual tú le vas a morder el calcañar. Sí, le vas a dar una herida, pero no es de muerte, porque él viene con una de muerte. Te va a aplastar la cabeza y te va a matar. Y ese día la muerte murió. Y en su gracia, Cristo Jesús viene al mundo y dice, Adán no obedeció la buena obra. Adán no cumplió con obedecer únicamente. Y el Hijo se dedica toda su vida ¿a qué? A obedecer. Voluntariamente. Es más, dice la Escritura, Él aprendió obediencia. Él se sometió. Todavía en el huerto de Getsemaní Jesús lloraba, gotas de sangre. Y dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pase de mí esta copa. Los vemos en la cruz, sufriendo por nuestros pecados y la gente diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él no se baja. Siguió obediente al Padre allá. Estuvo en el desierto 40 días. Adán solamente uno. Y él en 40 días sin ningún árbol que comer, él no cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque fue obediente. Y llegó a ser obediente hasta la muerte de cruz. Y si hoy hay un hombre que entró al cielo por una buena obra, es Cristo. Él cumplió la buena obra del primer pacto. Y en su gracia nos dio los beneficios redentores de ese pacto a nosotros. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Dice Efesios 2:8, somos salvos por la fe, por medio de la gracia. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. El Espíritu Santo nos dio la fe. Después de darnos la fe, dice Juan 3, nos hizo nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Cuando nacimos de nuevo recibimos algo: la buena obra de Cristo. Su justicia se me adjudicó a mí como si yo hubiera sido obediente hasta el último momento. ¿Solo por qué? Por creer. Pero el Espíritu fue el que me mostró mi pecado. Mi justicia no servía sino la de Dios, y me mostró mi juicio. Y me llevó a postrarme y confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él prometió en el nuevo pacto, en 2 citas que si quieren las pueden pedir en el grupo misional. Ezequiel capítulo 31, versículo 26 al 34, y Ezequiel 36, 22 al 28, dijo: vienen días, declara el Señor, en que sembraré en la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar y para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. En aquellos días no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Todo hombre que come uvas agrias, sus dientes tendrán la dentera. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que yo hice con Iglesia Lumina. Este es el pacto que yo hice por medio de mi Hijo, declara el Señor. Pondré mi ley delante de ellos, dentro de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y la última parte: pues perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Estos levitas, si de algo se acordaban, era de lo bueno, clemente, compasivo y misericordioso que era Dios, pero se acordaban de su pecado. Si tú vienes hoy a esta iglesia recordando tu pecado, te voy a decir algo. El Señor dice: dame tu pecado y yo te doy mi justicia. Dame tu maldad y yo te doy mi bondad. Dame tu vida y yo te doy la mía. ¿Te va a costar creerle al Dios de la promesa? Al que cumple a sí mismo, no a ti ni a mí. Ven a Él. Confiesa tu pecado. Pero un beneficio que ya el nuevo pacto trajo a nuestra vida es: me cambió el corazón de piedra y me dio un corazón de carne. Me dio a su Santo Espíritu para que viviera en mí. Hermanos, Él ya no se acuerda de nuestro pecado. No vengas a la iglesia a renovar pactos. No vayas a Dios a renovar pactos. Ven a Dios para confiar en el sacrificio de su Hijo, el cual te amó y se entregó a sí mismo por tus pecados. Ven a Dios porque Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven a Dios para gozarte en el pacto que dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ven a Cristo porque Él dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ven a Dios no para renovar pactos. Ven a Dios para gozarte del nuevo pacto, el cual no depende de ti. Es totalmente obra redentora de Dios. Y si Él lo prometió, Él lo cumple. ¿Le crees a Él? Vamos a orar. Amado Padre, ningún predicador, ningún pastor, ningún siervo puede perdonar pecados. Padre, solo tú. Y ese es el pacto en el cual nos gozamos. No queremos venir a este lugar a renovar pactos contigo. Queremos venir a gozarnos en ti, que tú has dado un nuevo pacto hecho en tu sangre, Cristo Jesús. Venimos a ti en esta mañana, Santo Espíritu de Dios, a pedirte a ti que tú cambies nuestro corazón.
Haznos conforme a la imagen de Cristo. Quita aquello que no se parece, termínalo, Padre. Venimos a ti porque tú lo dijiste en tu palabra. Tú eres fiel para terminar la buena obra que empezaste en nosotros, Cristo. Padre, venimos a ti porque cuando lleguemos al cielo, al único que nos vamos a parecer es a tu Hijo Jesús. Amado hermano, con tu cabeza abajo, si alguien en este lugar viene con una carga por pecado y quiere levantarse y darle gloria a Dios, ponte de pie y dile a Él: gracias, Cristo Jesús, porque tú me has amado. Yo no soy bueno, pero vengo a gozarme en tu bondad, en tu justicia. Dile ahí en tu lugar: gracias, Cristo Jesús, porque hoy ya no tengo condenación y he pasado de muerte a vida. Dile ahí en tu lugar: Cristo Jesús, alabo tu nombre porque eres un Dios grande, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Primera de Pedro dice que Él es paciente, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Si es primera vez que vienes a la iglesia y el pecado que traes puede más que tú, Padre, perdona a esa persona, Señor, que esté en ese lugar. Y tú levántate ahí y dile a Dios: gracias por haberme lavado y limpiado. Gracias. En el nombre de Jesús.